Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Mañana en Oranjestad la cita es con el Lighting Parade, en donde toda la comunidad se vestirá de luces brillantes, recorriendo la ruta carnavalesca al ritmo de las bandas musicales, una fecha en la que se prende el carnaval número 61. Aruba le da la bienvenida a una de las fiestas más esperadas del año, el Lighting Parade. Las calles de Oranjestad este próximo sábado se iluminarán por los participantes en sus grupos que estarán desfilando con sus trajes durante toda la ruta. Este evento es uno de los más esperados en lo que tiene que ver al carnaval, no solo para los participantes, sino también para las bandas que durante un tiempo previo se alistan, ensayan y se preparan para dar el mejor espectáculo. Pero no podemos dejar a un lado a los asistentes quienes, a pesar de que no participen, seguro sí se gozarán de la parada de luces en grande. El Lighting Parade en Aruba hace parte de la cultura del carnaval. En esta edición número 61 promete estar llena de colores, trajes llenos de brillo y fantasía, y unos espectadores listos para disfrutar sanamente de este gran carnaval. Y los tambores también retumban durante el Festival de las Llamadas del Carnaval de Montevideo en Uruguay a ritmo de candombe, la máxima expresión de la cultura afro-uruguaya. Máscaras de inspiración africana para recordar las raíces negras de Uruguay. Es el desfile de llamadas del Carnaval de Montevideo. Tambores de resistencia como los que hace 2 siglos tocaban los esclavos de la colonia cuando se reunían. Fruto de la síntesis de culturas de distintas naciones africanas, así es como suena el candombe. Un ritmo que la UNESCO incluyó en su lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 40 comparsas de tambores seleccionadas recorrerán el jueves y el viernes el barrio madre donde nació el candombe. Y como diría el refrán, en la viña del Señor todo se ve, y es que un joven de origen venezolano decidió cambiar su apariencia para personificar a su villano favorito. Este hombre de 37 años y padre de un niño se tatuó hasta los ojos, se corta la nariz y se puso implantes subdérmicos para ser como su ídolo. Vean las imágenes. Se mandó a amputar la nariz para parecerse a Cráneo Rojo, villano de Capitán América, pero no quedó muy similar, ¿o sí? Henry Damon, un joven venezolano, ha llevado las modificaciones corporales al extremo para lucir como el supervillano de las caricaturas Cráneo Rojo. Henry, de 37 años, tiene varios implantes en la frente y se ha removido parte de la nariz para alcanzar el parecido ideal al personaje de Marvel. A pesar de las drásticas cirugías, Damon está dispuesto a ir más lejos aún y así realizar su sueño. Se ha tatuado los ojos de negro y parte de su rostro ya es de color rojo, asemejándose a la expresión del supervillano. Antes de cada cirugía, Henry es sometido a varias evaluaciones psicológicas. Enrique González, su cirujano, afirma que el joven se encuentra física e intelectualmente en perfecto estado de salud. Su nombre, Henry Damon, está casado y tiene un hijo, aunque todo el mundo lo conoce como Red Skull. Es un gran fan del ícono cómic del Marvel Capitán América. Desde que era un niño y su sueño siempre fue ser villano de la saga, pero desde un punto de vista demasiado real. Su fanatismo es tan exacerbado que le ha llevado a poner su vida en riesgo en varias oportunidades, ya que se ha hecho operaciones quirúrgicas en su cara para asemejarse al malo de la saga, según recoge el diario Daily Mail. Primero fueron implantes subdérmicos en la frente y en las cejas, después se hizo tatuar los globos oculares de negro e incluso se operó para cortarse media nariz de cuajo, una de las señas distintivas de Red Skull, junto al color de su piel, que simuló con decenas de tatuajes en rojo y negro por toda la cara. ¿Y quién dijo que para ser linda una mujer tiene que ser delgada? Pues bien, aquí les presenta una pionera en el modelaje curvilíneo que dejará a más de uno boquiabierto. Ashley Graham será la primera modelo de tallas grandes que aparecerá en el especial de la marca Swimsuit for All para Sport Illustrated. Sé que mis curvas son sexys y quiero que el resto del mundo sepa que las suyas también lo son.
No hay razón para esconderse, pero sí muchas razones para presumir, señaló la modelo de tallas grandes. Se quitan el sombrero con las curvas, ellos sudan la gota gorda con Ashley Graham en bikini, que posa para la revista Sport Illustrated. Una modelo de la talla 48 se ha hecho un hueco en la revista de las supermodelos. La edición de vestidos de baño por primera vez le da la portada a una modelo plus size. El mundo está listo para mis curvas en bikini, dijo ella en un comunicado. La modelo estadounidense Ashley Graham hará historia el próximo 9 de febrero al convertirse en la protagonista de la primera campaña con modelos de talla grande que aparecerá en la revista Sport Illustrated, y no en cualquier número, sino en la edición especial del 2015 en su número más popular. Próximamente será el día del estreno de la película 50 sombras de Grey, un film que promete ser como ninguno. Pues ahora les presento el tráiler de este gran estreno, pero en figuritas de Lego. El tráiler de una de las películas más esperadas del año, 50 sombras de Grey, ha sido relanzado, pero esta vez con bloques de Lego. El diseñador y animador Antonio Toscano recreó el tráiler original de la película mediante la animación cuadro por cuadro, utilizando ladrillos y figuras de Lego para imitar cada escena. 50 sombras de Grey forma parte de una trilogía de la escritora británica Elle James. Tras el lanzamiento de la primera entrega en el 2011, la novela ha sido un fenómeno mundial de ventas con traducción en 50 idiomas y 70 millones de copias vendidas. Su adaptación en cine es una de las películas más esperadas por los lectores de la trilogía erótica, que tiene como principal escenario Celtic, y que habla de la relación entre la joven recién graduada Anastasia y el apuesto magnate Christian Grey. Protagonizada por Jane Dornan y Dakota Johnson, cargada de imágenes eróticas y romance, 50 sombras de Grey se perfila como una de las películas más esperadas en las salas de cine y también en nuestra isla. Pues aquí les va el tráiler, pero en Lego con figuritas en estas 50 sombras de Grey. Y cerramos nuestra emisión de hoy viernes de Pulso Latino con la música tradicional del carnaval, esa que nomás con escucharla le sube el ánimo a cualquiera. Algunos clásicos y otros más contemporáneos que nos prenden desde ya para el carnaval. ¿Y quién al escuchar estos clásicos no salta de la silla para mover su cuerpo al ritmo de la música? Estos son algunos clásicos del soca y calipso que hacen parte de la cultura de la isla y más aún de la temporada de carnaval. Ritmos autóctonos de una cultura que se rige por el sabor, muestras folclóricas que hacen presencia durante esta temporada. Desde que arranca el año, en cualquier esquina, emisora local o en todas partes, se puede sentir el sabor de esta música que levanta el ánimo a cualquiera. Clásicos, contemporáneos, canciones que tienen lírica con contenido y que a través de los años se han incluido no solo al carnaval, sino también a la cultura de Aruba. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian flag.